Está con nosotros Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO. Guadalupe, gracias por estar acá. Hola, buenas noches y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Nos viene acompañando también en las temporadas de QR y se valora mucho. A ver, antes de meternos en temas del Senado y sobre todo en la política de la Ciudad de Buenos Aires, déjame preguntarte como legisladora de este Congreso, ¿qué mirada tenés sobre las características que tuvo la sesión de hoy en diputados? A mí me da tristeza, porque me parece que hay que honrar el espacio del Parlamento, ¿eh? Hay que honrar con formación, con conversación. Poco le podemos pedir a la sociedad que busque consensos y se trate bien si en el ámbito donde están los representantes del pueblo es a los gritos, con chicana, con arenguen y griten. A mí no, me parece que no suma, me parece que hay como una estrategia deliberada de seguir lastimando la representación política. Y la verdad que yo no creo en eso. Claramente en la representación política tenemos un montón de cosas para mejorar. ¿Planificado o como daño colateral? No, yo creo que es parte de un continuo. ¿No? Hace 2 años, 3 años que venimos con la casta, la política, y creo que eso es la continuidad. Y creo que claramente, insisto, los políticos o los que no creemos en ese modelo, tenemos mucho para mejorar en la representación política, seguramente, seguramente. Pero me parece que hay como una decisión deliberada de, che, sigamos haciendo barro, ruido, que parezca que en el Congreso no hay nada que vale la pena. Y no somos todos iguales. Claramente en el Congreso la mayoría no estamos por ese carril. Aún con las diferentes opiniones no hay eso. De hecho, claro, pensando la Argentina de manera distinta. Sí, y la verdad que difícil le puedo decir a mi hijo de 16 años que no tenga esa actitud si ve que los representantes que salen en la televisión y que supuestamente tienen una vocería relevante se tratan de esa manera, es todo sucio, arengállase a propósito. No está bueno. Guadalupe, el gobierno ya tiene el aval del Congreso respecto del DNU para ir a la negociación con el fondo. Se necesita, como explicaba Mauricio Caminos recién, que una sola Cámara avale eventualmente el decreto. De todas maneras va a ir a tratamiento en el Senado, es decir, por formalidad. Sí, debería venir y es una de las cosas que nosotros en algún momento planteamos. Que es mucho más fácil aprobar un decreto que una ley. Para que la gente entienda, la ley tiene que ser aprobada por diputados y por senadores. El decreto, o sea que el presidente no tiene facultad de legislar, sino que, salvo que sea por urgencia, basta con que lo apruebe una Cámara que las dos. Entonces es como algo que está mal, está como desequilibrado. Efectivamente, una vez que el decreto está aprobado por una de las cámaras, ya tiene fuerza de ley. Debe venir en este punto casi por formalidad el Senado. Si el Senado no lo aprueba, no cae ese decreto. Bien, aunque no sea por los puntos, o si hubiera sido por los puntos, supongo que votarías lo mismo. ¿Qué hubieras hecho con tu opinión, con tu voto? A mí me gustaría que no estuviésemos pidiéndole plata al fondo ni teniendo que renegociar nada, absolutamente nada. También es cierto que si la Argentina no se encuentra refinanciando los términos y condiciones, la Argentina no puede pagar nada. Y cuando te pasa eso, los únicos que pierden fundamentalmente son los argentinos. Yo resisto archivo, yo voté a favor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional del gobierno de Alberto y Cristina, con ese mismo argumento. Me parecía que estaba mal, que me hubiese encantado que la Argentina no tenga esa situación, pero la realidad es que si vos te desenganchás, caes en default, los que pierden no son los empresarios multipoderosos que tienen la plata afuera. Rechazar el decreto, No, así que eso, rechazar el modo, no significa rechazar un acuerdo. Exactamente. Digo, entonces, esa es la situación. Ahora, lo que rechazo es el modo. Y de hecho, yo ayer le dije a un funcionario del gobierno que estaba justo con lo del DNU con el área del área de bicameral del DNU, que le digo, una picardía, porque la verdad que hubiesen encontrado claramente en el Congreso un acompañamiento de esto, porque lo hicimos la otra vez. Ahora, casi que hay un ejercicio de provocación. De nuevo, casi como un ejercicio de provocación bueno, lo mando por DNU, casi como una forma de seguir peleando con el Congreso. Pero la verdad que el DNU no necesita el fondo, lo dijo, no necesito la aprobación del Congreso. El fondo puede tener su opinión respecto a las cosas, la Argentina tiene un esquema de leyes. La verdad que es una situación compleja innecesariamente. Y si mandan una ley, como justamente pide la ley actual, digamos que ya es por ley. Sí, yo hubiese acompañado. ¿Se podría haber frenado frenado en el Senado o avanzado? Personalmente, lo mismo es.
lamento, o sea, con dolor de la Argentina teniendo que volver a discutir con el fondo. La realidad es que si vos caes en default, no, insisto, no pierde el gran empresario que tiene los 5 empresarios más grandes que tienen la plata afuera. Lo que pierden son los argentinos, el de la pyme, el jubilado que hoy gana 2 pesos con 50, va a cobrar 1, 0. O sea, en ese escenario, y lo mismo por ese mismo argumento, se lo acompañó Guzmán en su momento. Entonces, me parece que es una trampa lamentable. Si venía por ley, no lo podés modificar. La ley es la ley. El acuerdo es el acuerdo. No tenés forma de modificarle. Pero sí es una gestualidad de que el Congreso existe. Ahora, perdón, Guadalupe, ¿en qué momento de la historia un acuerdo con el fondo terminó trayendo todo ese buen resultado al que te referís, ¿no? Para el bienestar de la gente de a pie? Seguramente no es el mejor camino. A mí no me preocupa endeudarte. Yo creo que los países que están endeudados son los que pueden invertir. Ahora, si vos endeudás para fortalecer el Banco Central, que supuestamente ibas a prender fuego, no sé cuánto es para el desarrollo del país, cuánto es para la obra pública, cuánto es para capacidad instalada que te quede a futuro, seguramente. Ahora, lo que vos decís es cierto. También es cierto que si vos caes en default, el jubilado que gana 390.000 pesos y no puede comprar medicamentos, al otro día no puede comprar, no puede vivir directamente. Y la pyme que hizo una pequeña inversión, menos. Esto que plantea Guadalupe, recordemos, fue incluso la discusión dentro del propio bloque de Unión por la Patria, frente a Unión por la Patria, de los que decían hay que sentarse, hay que hacer una negociación y patear para adelante acuerdos es valioso, no podemos entrar en default, y los que decían no. Sí, durante el gobierno de Por eso, de el Alberto gobierno y de Alberto Fernández. Sí, sí, pero la verdad que lo pregunto porque si bien no soy una especialista, no tengo recuerdo de algún acuerdo con el fondo que nos haya mejorado la vida. Eso es lo que digo. De hecho, el último es de un gobierno del PRO. Sí, por eso. Así Pues yo puedo criticar, te insisto, tampoco soy economista, así que menos, no soy la cunza para poder de variables económicas, pero cuando vos votás entendiendo, al menos yo, el impacto que tiene cuando yo levanto la mano respecto a la realidad de la gente. Entonces, es lamentable esa situación. Ahora, si no lo haces, ¿qué pasa? Y lo digo, fue el mismo argumento que hice cuando lo acompañé a renegociar la deuda, le autorizamos a Guzmán. Es el mismo. Sí, ahí permitime, Guadalupe, marcar una diferencia entre lo que fue el acuerdo con Guzmán, que fue un refinanciamiento sin toma de deuda nueva, y quería preguntarte si efectivamente, sabiendo que es muy probable que esto implique deuda nueva, porque esto de cambiar deuda, digo, de decir que las letras intransferibles son lo mismo que deberle al Fondo Monetario Internacional, no tiene sentido. Si igualmente hubieras acompañado, sabiendo que es un nuevo endeudamiento y no solamente para refinanciar pagos de capital y de intereses. Sigo creyendo que es una mala salida. Ahora, creo que no hay otra salida. Si a mí me explicaran qué otra salida hay, efectiva, real y concreta, y no desde la boca para afuera, tipo, bueno, yo me siento acá y digo, bueno, sería bueno que no tengamos deuda. Sí, sería genial. ¿Cómo lo hacemos? Si la respuesta a eso es, bueno, si es desde la boca para afuera, no sé, a mí me encantaría que no fuera así. No es que lo hago orgullosa y creo que es un mecanismo maravilloso, no. Ahora, en el camino está la gente. En el camino está Doña Rosa, está la pyme, está el pequeño productor, que ya está bastante lastimado. Está el jubilado, digo. Entonces... Guadalupe, nos vamos metiendo en la política de la ciudad. Sos senadora representando a la ciudad de Buenos Aires por el PRO. Ayúdanos a entender el momento del PRO. Charlemos. O sea, vos también necesitarías eso. Ahora, Tu percepción, tu mirada. Yo creo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, desde el año pasado, que el PRO estaba perdiendo por completo identidad. Que lo que eran los valores que nosotros defendíamos históricamente y por los cuales yo me sentí orgullosa, y estoy desde el primer día que existió el PRO juntando firmas en Acoito y Rivadavia, era la obra pública sin corrupción, pero era la obra pública. Y sí, digo, el gobierno de Mauricio reformó la mayoría de los aeropuertos de la Argentina. En la ciudad construimos 54 escuelas. Era la defensa de los jubilados. Después podemos discutir la fórmula, pero era una mejora por ley en la fórmula previsional. Era la defensa de la educación. No me quedaba claro, entonces era así que haya la ley bases con inversión, pero bueno, veamos que no puede blanquear cualquiera, pongámosle Mauricio hizo un blanqueamiento con un tope a partir del cual tenías que pagar menos plata, pero si tenías poca plata tenías que pagar, había todo un esquema.
Y yo lo que fui sintiendo es que el PRO no estaba defendiendo esos valores. Entonces yo siempre me planteé que lo sentía confundido, mareado, que estaba cerca, que no estaba cerca, que no quedaba claro por qué, que decíamos una cosa pero hacíamos otra. Bueno, y eso termina cristalizándose un poco en que no tiene identidad. El PRO ya no es lo que era el PRO. Y además lo que el PRO tenía como central en toda su historia, y que para mí era un valor enorme, era la gestión para resolver la vida de la gente. Casi que no había una discusión ideológica. Me acuerdo que yo decía, mira, el caño no es ni derecha ni izquierda, es un caño en un barrio popular. Es un caño. ¿Y vos sentís que hoy en el distrito que representás esa gestión no está funcionando? No, si hay algo que le falta a la ciudad es gestión. Y vos fíjate que en un año y pocos meses, muchas de las cosas que estaban bien en la ciudad, hoy no están. Siempre hubo recicladores urbanos en la ciudad, siempre hubo cartoneros. Pero cuando vos te levantabas a la mañana, después de que había pasado el reciclador y había pasado por el contenedor, se reforzaba la limpieza. Bueno, hoy no, eso falta de gestión. Coincidís con Larreta que hay olor a pis. Hay olor a pis, claramente, y eso falta... Bueno, Jorge Macri nos dijo hace un par de semanas que le iba a poner limones, y lo hizo como un anuncio de gobierno, que iba a poner limones por el olor que había en los contenedores. La respuesta a eso no fue, bueno, a ver cómo mejoramos la limpieza, no, le voy a poner limones. Eso lo dijo el jefe de gobierno. No me baño, me tiro desodorante y voy tirando. Claro, y eso se ve. ¿Vas a ser candidata en la ciudad en las elecciones que vienen? No lo sé. A mí me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho la gestión. ¿Se vence tu mandato como senadora? Me vence mi mandato. A mí me vibra mi vida, y yo elegí trascender en la vida, además de mi hijo, siendo parte de algo más colectivo y de ayudar a la gente. Lo puedo hacer desde el Senado, lo puedo hacer desde la ciudad, lo puedo hacer desde una ONG. Si es necesario y mi aporte y mi experiencia suma, sí, voy a estar, pero no me desespera. ¿Y si fueras candidata, serías representando al PRO, por afuera? ¿En qué espacio? No, supongo que iría con Larreta. ¿Y Larreta ya no está más en No, el PRO? ya nos presentamos hoy Ya a la sé, noche. Pero digo, en cuanto a afiliación partidaria, ¿se quedan en el PRO? Porque hay también una discusión interna, incluso el domingo hubo un Zoom, que tengo entendido que alguien pidió echar explícitamente a Larreta y a Burchi, y dijeron, bueno, esperemos a que salten. A que se vayan ellos. A mí me parece que entiendo el punto, me parece que la discusión de dónde estás afiliado no es algo que le importa a la gente. Lo que importa es la gestión. Para mí, nosotros somos el PRO. Si yo digo lo que yo fundé y ayudé y estuve desde el año 2002, somos nosotros. Me parece que ese sello o eso, la gente no es tan relevante. La gente vota, se acuerda su metro cuadrado, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que está bien, lo que está mal. ¿Qué representa para vos hoy Patricia Bullrich? Reformulo, si algo del PRO está representado en Patricia Bullrich, pero antes de contestar, me gustaría que compartamos lo que Jaime Durán Barba, que en un momento fue un artífice muy importante de la narrativa del PRO, de la construcción política y electoral del PRO, dijo sobre la propia Bullrich. Actitudes como las que ha tenido Patricia Bullrich con la señora a la que golpeó el policía, con el fotógrafo que fue atacado, no eran propias del PRO, son actitudes muy extremas de culto a la violencia que al votante normal del PRO no le gustan. ¿Qué haces con eso? ¿Te pones del lado de Milei y de Patricia diciendo así, rompan la cabeza a cualquier viejita que pase por la calle? ¿O recuperas los antiguos valores del PRO y te pones en la oposición? Pero si estás en la oposición, ¿cómo eres ministra de Seguridad? Están en un callejón muy complicado quienes permanecen en el PRO. Yo creo claramente en un PRO que puede distinguir, o al menos lo que éramos nosotros, podés distinguir perfectamente entre una jubilada y un barra brava o alguien que está prendiendo fuego a un auto de la policía. El que está prendiendo fuego al auto de la policía hay que detenerlo, a la jubilada no. Nosotros hemos hecho marchas en la ciudad donde podíamos distinguir eso. Claramente no son los valores del PRO. No es un valor del PRO, no fue un valor nuestro en la gestión nunca, la violencia como resolución, provocar, porque vos a la policía... ¿Vos viste a la policía provocando el miércoles pasado? No provocando. La decisión política, vos a la policía, que es un organismo que responde a una directiva política, no son libres pensadores. Lo que ellos tienen la indicación de, como hacíamos en la ciudad,
controlen, que no haya disturbios, no provoquen, tengan paciencia, en la ciudad no iban con armas, tratemos de que esto se pueda manifestar y sea lo más pacífico posible. En la otra no, la otra parece como que directamente no los dejen marchar. Hay una diferencia entre la libertad de expresión y romper todo, pero también hay una diferencia entre controlar y que no haya disturbios y pegarle una jubilada porque te está haciendo así con el hombro. Es una jubilada. El policía tiene que tener la capacidad y la orden de poder limitar esa situación. No es lo mismo un barra brava que una mujer que va a marchar. No es lo mismo un barra brava que los chicos de 12 años que vimos estaban esposados. Y además, ¿sabes lo peor de todo esto? En el camino de todo esto ¿dónde están los jubilados? ¿Cómo? Nadie habla de los jubilados, no ustedes, digo. ¿Y los jubilados que ganan en menos de menos de 400.000 pesos? ¿Quién es hoy el jubilado? ¿Quién lo defiende? Ahora, ¿Patricia Bullrich era otra cuando era ministra de Seguridad del gobierno de Macri? Yo estaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Entiendo que quizás tenía como más intenciones de ir un poco más fuertemente con algunas cosas y creo que la ciudad manejaba la policía de otra manera. Mauri, Victoria Villarruel, la vicepresidenta pero titular del Senado, le puso fecha al tratamiento de los pliegos de los jueces de la Corte. Sí, el 3 de abril, ¿no? Es la fecha de la sesión. ¿Qué expectativa hay? Bueno, ¿qué vas a votar, básicamente, si se puede saber? Primero que parece muy acertado lo que hizo la vicepresidenta, porque ella no podía estar en forma indefinida sin dar una sesión. Ella puede no tener obligación de dar la fecha que le pidieron un grupo de senadores para mañana. Lo que no puede decir es que no hablé el Senado. Eso no se puede hacer. ¿Ganó tiempo? Perdón, ya que estamos. ¿Ganó tiempo de acá 2 semanas? Sí, creo que lo está, pero está bien, porque descomprimió. Me parece que evitó el circo, descomprimió, dijo, ok, pongo una fecha, no es dentro de 3 meses, ni es en 2 minutos. Me parece que ganó tiempo y lleva la conversación en niveles institucionales. Yo estaba esperando eso, si no, íbamos a tener que autoconvocarnos. Después, yo he manifestado públicamente mi postura respecto a que los jueces no se nombran por decreto. Yo no creo que sea inconstitucional, como creen algunos otros senadores, porque sí, el presidente usó una ventanita muy divertida, faltaban 48 horas. En términos de la ley, dice si está cerrado el Senado, puede nombrarlo. Ahora, el Senado abrió. Y el Senado tiene la competencia, y es el único que tiene la facultad, de darle acuerdo o no. No es una peyorativa del presidente. Y yo no comparto que duran hasta el 30 de noviembre. O sea, tienen vencimiento el 30 de noviembre, pero si antes el Senado cumple con su función de decir sí o no, si dice sí, tiene la robustez de ser juez de la Corte Suprema hasta los 75. Y si dice que no, deja de ser juez de la Corte Suprema. A mí lo que me preocupa es que tenemos 2 candidatos que decidieron y aceptaron ser nombrados por decreto. Y que además uno de ellos dijo al lado mío que no lo aceptaría. Entonces lo que tengo es o un juez o un candidato que miente o que es sujeto fácil de la presión del poder político. Y eso es un causal de no ser juez de la Corte Suprema porque no tenés independencia de poderes. Y lo más terrible de todo esto es que estamos hace ¿cuánto? Un mes y medio, todos nosotros sabiendo si el juez está, si no está, si queda, si qué pasa. Que es la mejor demostración de que el decreto no es una herramienta sólida que permita dar certeza jurídica a un país, que es lo que más necesita. Y esto va más allá de lo que pienses sobre García Mansilla. Bueno, lo de que haya mentido es un elemento muy vinculado a él, o de la trayectoria del hijo. No, por eso, más allá de que en el caso de García Mansilla miente en ese momento, yo no había emitido ninguna opinión pública de los dos, porque estaba esperando el momento de votar, porque yo presido la Comisión de Acuerdos. Y yo quería que ese proceso fuese institucional y completamente objetivo, para que nadie dijera que mi voto o que lo que sucediera con algunos dos estaba condicionado. Lo único que había dicho es que yo no acepto una Corte Suprema sin mujeres. Yo no acepto ningún lugar en la Argentina sin una mujer. Es lo único que yo había dicho. Ahora, ¿qué pensás del hecho de que la Corte le haya tomado juramento y además en un acto prácticamente secreto a García Mansilla? Sí, ¿cómo lo hizo? La verdad que no decidió. En términos de la letra, la Corte tiene que interpretar la ley. No tiene que hacer una especulación política. La especulación política es nuestra. Nuestra especulación política, que es, faltaban 2 minutos para abrir el Senado, está jugando sobre el borde de la Constitución. La Corte Suprema lo que ve es, ¿fue nombrado en el momento que el Senado estaba cerrado? Sí, entonces le tomó juramento. Lo mismo hizo con Ariel Dijo, ¿usted qué dice?
que cualquier juez de la Corte Suprema tiene que renunciar a un cargo anterior. Señor, usted no puede tomar juramento, tiene que renunciar. Digo, igual respecto de García Mansilla, la Corte no dijo nada, simplemente le tomó juramento. Porque no tiene que rendir, no tiene que explicar, la Corte no explica sus fallos, no explica sus decisiones. La Corte no explica sus decisiones. Bueno, en este caso decían, nosotros no teníamos ningún planteo sobre la validez del nombramiento, bueno, le tomamos juramento. Mi otra pregunta es si el Senado rechaza el pliego, ¿qué tiene que pasar con García Mansilla? ¿Puede seguir en la Corte o no? Mi interpretación y la de la mayoría de los constitucionalistas es que no, que una vez es competencia del Senado. Si el Senado no le brinda acuerdo, esa persona deja de ser juez de la Corte Suprema. En ese momento. En ese momento, claro, nosotros no, pero nosotros no ejecutamos esa orden. Para mí es una interpretación. Y vas a ver, seguramente va a existir un montón de conflictos respecto a si sí, si no. Y el Poder Ejecutivo va a discutir con el Poder Legislativo. ¿Quién resuelve cuando hay conflicto? La Corte Suprema. Una Corte Suprema que estamos diciendo que... Entonces, está mal, el decreto está mal. Ahora, hay una situación de que entró uno de los jueces por decreto, el otro que tiene en comisión rechazo, ¿no? Tiene mayoría de comisión para que la gente entienda las firmas. Y no entró, porque la Corte no le aceptó la jura por la licencia, quien tiene las firmas a favor en comisión. Sí. ¿No? ¿Puede que se dé vuelta esa torta en el momento de la sesión? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué sería eso? ¿Que le aprueben el pliego al hijo? O sea, uno ahora puede pensar, viendo los dictámenes, que tienen más chance de entrar. Viendo los dictámenes, ¿no? Que tiene... Sí. Porque los dictámenes son favorables. Claro, dictamen favorable. Pero en realidad es para facilitar la discusión, entiendo. Pero el fundamento no es favorable en el de García Mansilla. Claro, tiene razón. por eso digo. A ver, yo lo que siento es... después están los, como digo siempre, los contorsionistas morales que piensan una cosa, pero al momento de las cámaras sí hacen contorsionismo y justifican sus votos. La gran mayoría de los senadores no le pareció bien nombrar por decreto a los jueces. Bien. Guadalupe, la última. Quiero volver un segundo a la ciudad. Son horas de cierre de las alianzas. Sí. Por lo menos hasta ahora va a quedar muy polarizado, es decir, muy dispersa la oferta en términos de espacio, ¿no? Ahora vendrán las definiciones de los nombres propios. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta ya se definió, Leandro Santoro también, hay que ver qué hace el oficialismo. Pero ¿qué escenario ves? Porque la Ciudad de Buenos Aires parece ser un lugar donde se definen cosas muy importantes para porteños y porteñas, pero al mismo tiempo una suerte de medición a ver qué va a pasar con esas fuerzas en las elecciones nacionales. Ojalá podamos debatir los temas de los porteños. Claramente la macroeconomía no es una responsabilidad de ningún jefe de gobierno y de ningún legislador, pero sí que haces con la realidad. Entonces para mí hay que discutir eso, porque si no los porteños, para algo somos Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es cierto que el gobierno va a intentar buscar un escenario favorable como primer batalla, pero lo han hecho todos los gobiernos, no es que tiene algo malo este gobierno, es la lógica habitual de, de todas las rosadas sobre la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá discutamos la Ciudad de Buenos Aires, discutamos los problemas, discutamos que está sucia, discutamos que hay una respuesta real para darle a la gente en calle, que hay una política de tránsito que tiene que ser mucho más que pintar solamente los colectivos de azul, que tiene que haber un 147 que funcione. Ojalá discutamos esos temas. Nosotros vamos a discutir eso y creo que la mayoría va a discutir eso. Bueno, y ojalá veremos cómo la gente quiere votar. ¿Y ves al oficialismo porteño? Pues ya, viste, no sé si decir pro o no pro. ¿Al oficialismo porteño lo ves acordando con La Libertad Avanza? ¿En la Ciudad de Buenos Aires? Sí. No. No. ¿Y cómo te cae, perdón, que sí haya alianza o acuerdo en provincia? Porque es como... Curso en General Paz es una cosa... La foto de Ritondo Santilli con... Bueno, tendrán que explicar ellos cuál es la... Digo, siendo del PRO, ¿no? Tendrán que explicar ellos cuál es la identidad del PRO. ¿Cuál es la identidad del PRO? Si es la de la educación, la de la no violencia, la de no tratar, la de no gritarnos, la de no decirnos ratas, la de consensuar, la de la policía que ordena no que le pega a la jubilada. Bueno, tendrán que explicar los candidatos de la provincia de Buenos Aires. Guadalupe, gracias por haber venido. Como siempre, un placer. Que estés muy bien.